muy contentos de poder hablar con vos. Hace un rato estábamos contando un poquito al aire en referencia al último trabajo que habían presentado desde el CESO, el Centro de Estudios Económicos y Sociales de Carolina Ortiz, y la importancia y el título, porque cuando uno ve la tele y ve a los funcionarios nacionales o escucha hablar de crecimiento, pero también escucha noticias de la cantidad de gente que está perdiendo el laburo, me parece que este título del trabajo de ustedes, crecimiento dispar con deterioro laboral, es poner, poner el acento donde corresponde y completar la frase, porque cualquiera puede hablar de crecimiento en vano si no aclara qué es lo que está pasando con el mercado laboral y qué es lo que está pasando con el resto de la economía. Sí, el informe surge un poco porque hubo una serie de declaraciones de distintos funcionarios del gobierno que presentaban la economía como en un crecimiento increíble, diciendo que la economía creció un 10% en la etapa Milei, que se habían creado 500.000 puestos de trabajo. Y bueno, uno no hace falta ser economista, no sale a la calle y ve que la situación en general es de gente que dice que perdió el laburo, que está changueando con el Uber, que no le llega a fin de mes. Entonces, esa disparidad que hay entre un discurso oficial y la sensación de la calle, bueno, tiene que resolverse en nuestro oficio en algo que es, bueno, los datos, ¿no? Y ahí fuimos a chequear uno por uno los datos del oficialismo y veíamos que eran datos, digamos, buscados con mala leche para generar una idea que es falsa, ¿no? El crecimiento del 10%, por ejemplo, se hace una comparación del último mes con diciembre de 2023, o sea, con plena devaluación de Milei, que era el pozo, digamos, de la crisis que ya había venido en 2023, que lo terminó de enterrar con la devaluación el propio Milei, y ellos lo contaban como un crecimiento de la era Milei, eliminando la propia caída que habían generado, ¿no? Uh -huh. Entonces comparamos, por ejemplo, con el promedio de 2022 de la actividad, previo a la crisis electoral de 2023, y el crecimiento es muy leve, 1,8%, y se explica, entre otras cosas, por cuestiones de eliminación de subsidios, ¿no? No por un crecimiento de la actividad productiva real. Cuando vamos a ver qué pasa con la economía, vemos que en realidad crecen los sectores primarios, que tiene que ver, entre otras cosas, porque había habido malas cosechas, sequías en 2023. En cambio, bueno, el primario agrícola, hidrocarburos, minería son los que más crecen. Algo de hoteles y restaurantes también. Y los que más caen es la industria manufacturera y la construcción. Y esto ya tiene que ver no con una cuestión coyuntural, sino con un perfil productivo que se le quiere dar al país. Por eso se abren las importaciones, se achica el mercado interno, el poder de consumo de la gente, se para la obra pública y lo que se sostiene es los que venden afuera, ¿no? Porque el ajuste no le llega a sus consumidores porque están en el exterior. Vemos que este perfil productivo tiene un impacto en el mercado laboral, lejos de crearse 400.000 puestos de trabajo, como dijo Sturzenegger. Oficialmente se destruyeron 500.000, pero si uno limpia el monotributo social que estaba ligado a políticas públicas, hay una pérdida de 270.000 puestos de trabajo formales, de los cuales, lejos del discurso del gobierno de que el ajuste caía sobre el Estado, 200.000 puestos de trabajo son en el sector privado formal y 70.000 en el sector público. O sea que el ajuste cayó más sobre el sector privado productivo que sobre el sector estatal. Hay detalles, si quieren, ¿de dónde saca estas estadísticas del gobierno? Toma una cuenta que no se usa para medir empleo, sino que se usa para medir una cosa que se llama matriz insumo-producto, que se calcula cada tantos años, y estima un empleo en áreas donde no hay estadística, en áreas rurales donde no llegan las estadísticas, mediante un supuesto de que si crece la producción, crece a uno el empleo, algo que se llama coeficiente fijo. Entonces, por ejemplo, dice que la recuperación de la cosecha tras la sequía generó un empleo equivalente al incremento de la producción, cuando en realidad es con la misma gente, vos tenés una cosecha mala, una cosecha buena, no impacta en el empleo. Bueno, son datos rebuscados, forzados para generar una realidad distorsionada. En materia de ingresos también, pierden ingresos los asalariados formales, los estatales, los jubilados, todo donde hay estadísticas ciertas pierden ingresos. Pero aparece creciendo el ingreso a contramano casi un 28% por encima de la inflación en toda la etapa Milei, los empleados informales de los que tampoco hay ninguna estadística Claro. cierta, más que una encuesta, la EPH, donde hubo cambios metodológicos que no son del todo claros, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros lo que vemos
es que lo mismo, donde hay datos ciertos, donde no se puede mentir, los ingresos caen. Donde no hay información estadística fiable, hay encuestas que encima se cambió la metodología en el medio, aparece un crecimiento desorbitante tratando de empujar los salarios para arriba en el promedio, ¿no? Entonces, nosotros lo que vemos es que hay una manipulación de los datos y de las estadísticas para tratar de generar una falsa sensación de prosperidad, crecimiento del 10%, creación de 500.000 puestos de trabajo, incremento de los salarios reales, que cuando vos vas a los datos duros y ciertos y empezás a desmenuzar, ves que no es así, que la economía apenas creció respecto a 2022, que tampoco era un año genial, Ujú. que es muy dispar los sectores, que crecen los primarios, pero los que se vuelcan al mercado interno no, que hay pérdida de puestos de trabajo, crece la desocupación medida por el INDEC, caen todas las estadísticas de empleo formales registrados principalmente en el sector privado y caen todos los ingresos, excepto estos ingresos que son poco fiables la forma de medir estadísticamente. Claro, una situación en donde también uno puede decir de dónde sacó que la inflación se iba a proyectar al 12.000% y demás. Todo lo que, utilizando siempre esta vara, todo lo que digan ellos está bien, todo lo que digan los demás está mal. No hay forma. Vos sos un tipo que ha estudiado, que te has formado, que te has preparado, Andrés, que trabajás con números, que trabajás con datos y que tenés para mostrar. Y si se ataca a eso y si se plantea que digamos, la crítica pasa por otro lado, no por la cuestión académica, concretamente terminan ganando ellos porque te embarran la cancha, te cambian siempre, te corren la cancha, te van cambiando las reglas de juego y siempre tienen razón. Ahora, la Sí, es una situación, estrategia internacional de sí, las nuevas derechas, ¿no? Rompen el termómetro, mm, que es atacar los espacios científicos y más claro, objetivos en términos de darle una autoridad a la veracidad, ¿no? Un consenso de un grupo académico que sería un poco como el termómetro de los parámetros sociales, económicos, políticos, etcétera. Lo sí. rompen, lo bombardean y lo reemplazan por una campaña de fake news y videitos y redes con información falsa. Entonces es un doble objetivo. Rompo el termómetro y como tengo una superioridad tecnológica en materia de videos y redes sociales, te Ujú. bombardeo por ahí para crear una realidad ficticia de fake news. Es una estrategia de la ultraderecha a nivel global que acá aplica el gobierno, ¿no? Eh, Cuando justo recién que no nos habíamos podido comunicar a las 10:05 que estaba terminando una nota, yo comentaba acá al aire lo contento que me había puesto la posibilidad que inmediatamente que compartiste el trabajo y que te escribí, contestaste, tenerte en vivo con nosotros, porque te hemos escuchado, ya no es la primera vez, hemos hablado otras veces contigo, también con algunas otras compañeras integrantes del CESO, pero esta oportunidad que nos das vos y que nos dan otros también integrantes de otras organizaciones, que uno los ve a veces solamente en Buenos Aires, pero que el oyente que está acá en Oberá, en el medio del monte misionero, pueda escuchar y entender que no solamente se tiene que informar de lo que pueden ser aquellas cadenas nacionales de noticias que repiten siempre lo mismo y que muchas veces están en la anécdota y no van a fondo, como en el caso de ustedes, que ustedes están ofreciendo un informe que además ingresa en la página de ceso.com.ar y allí está como para poderlo leer completito. También está bueno que uno pueda aportar y dar una mano al CESO para que puedan seguir ustedes trabajando con la manera que lo hacen y tener información de primera mano, porque si no nos las pasamos discutiendo, porque lo que te decía, ¿no? Te embarran la cancha y terminás discutiendo acerca de si, que hay que hablar, ¿eh? Por supuesto que hay que hablar de Adorno y las propiedades y todo eso, pero también hay que hablar de esto, porque si no son ellos los que te manejan la agenda de tal forma que siempre uno termina o cansándose o dándose por vencido o creyendo algunas cosas que son totalmente falsas. Gracias a que está el trabajo de ustedes, a que los números existen y que encima vos podés decir de dónde mostrás y por qué de otros lados no hay manera. ¿Sabes qué? Nosotros ahora justo vamos a empezar un programa nuevo en un par de días que se va a llamar Agenda 3. Tres temas, un programa de una hora, tres temas, un tema nacional, un tema internacional y un tema de misiones. Y el tema nacional elegimos la herencia de la dictadura, hablar de Martínez Dios, que es el que muy poco se habla. Encontramos un gran trabajo que hizo Piña en el 95, le hizo una entrevista a Martínez Dios. Buscamos parte de eso y lo utilizamos como material de archivo. Y también encontramos un discurso que fue uno de los primeros que dio Martínez Dios, cuando hablaba de las 7 reformas que tenía que hacer. Y ponés eso y lo ponés, lo escuchás lo que dijo Milei, lo que dice Caputo. Es exactamente lo mismo, pero no cambiaron ni una coma de eso. Y necesitamos
de trabajo como el de ustedes, de apoyo de centros como el CESO y como otros que también están y que laburan muy bien, porque si no te terminás morfando que esto es nuevo, que vinieron ahora y en realidad están repitiendo lo mismo de siempre. Es una matriz ideológica, ¿no? O sea, en Argentina históricamente, básicamente de nuestra independencia política respecto a la colonia española, hay dos proyectos de país en permanente disputa, un proyecto más liberal, con una integración subordinada a las potencias de acuerdo a lo que pida el mercado mundial, y un proyecto más nacionalista que busca un desarrollo productivo con mayor autonomía e integración regional y tratando de mejorar el mercado interno, las condiciones de vida de la población. Esos dos proyectos son históricos, digamos, entonces cuando uno ve la sucesión de los gobiernos siempre tienen un matiz hacia alguno de estos proyectos. Claramente el de Milei, libertario, liberal, es el proyecto histórico de los liberales en una continuidad siglo XXI. Por eso digo, no es algo sorprendente, sí se quiere vender como algo nuevo cuando en realidad responde a una tradición histórica que no tiene nada de malo, ¿no? Una tradición histórica de proyecto de país, que uno puede estar de acuerdo o desacuerdo, pero bueno, sí, la quieren vender como una novedad. Y bueno, y nuestro centro de estudio es un centro de estudio federal, digamos, una cooperativa de profesionales, que hay profesionales de distintas regiones del país. Conocemos todo nuestro país, hemos recorrido pueblo a pueblo, creo que todo el país a lo largo de los años, dando charlas, trabajos, por eso tenemos contacto en medio de todos los lugares y le damos bola y respondemos a los medios locales porque tenemos una idea de que también el país se construye federalmente de pueblo a pueblo y no solo en las grandes ciudades. Así que bueno, agradecido de esta comunicación y a disposición para cuando nos volvamos a comunicar. Agradecidos nosotros, vamos a leer en profundidad el trabajo, lo vamos a compartir, si nos autorizaron, lo vamos a poner en nuestro portal también de noticias. Y bueno, Dale. ¿alguna reflexión final con la que quiera cerrar? No, básicamente plantear que la situación que se está viviendo no es un error o un problema de un modelo económico, sino que es un proyecto buscado, ¿no? Cuando a vos te dicen los productos de China son más baratos y vamos a traerlo, está claro que está apostando a que no haya industria manufacturera porque no puede competir con China. Y cuando a vos te dice que hay que parar las paritarias que aumenten 2% cuando la inflación es sistemáticamente por arriba, o lo mismo con los jubilados, claramente hay una intencionalidad de que los salarios estén contenidos y el mercado interno, y a su vez se favorece a través del libre comercio y tratados los sectores primarios exportadores. Bueno, no es un problema de que no está funcionando un modelo. Está funcionando y es un modelo que apuesta a sector primario exportador con bajo costo de la mano de obra, un desempleo relativamente elevado y la gente empleada informalmente en changas de bajo ingreso. Es un modelo de país que ve al trabajador argentino como un costo en la extracción de materias primas para el mercado mundial. Es un modelo histórico, liberal, ligado a lo que es ya nuestro origen colonial como zona de extracción de materias primas de la potencia, que se reproduce en la historia bajo distintos discursos, pero es una continuidad histórica y que, bueno, tiene una particularidad que es eso, un poco ve al argentino como un costo para la extracción de materias primas, no como un posible consumidor de producción dedicada al mercado interno, sino como un costo para que las potencias se lleven más caros o más baratos nuestros recursos naturales, y con este modelo la idea es que sea lo más barato posible. Entonces bajan los salarios reales, bajan las cargas impositivas, lo que implica bajar la jubilación, la calidad educativa, la salud. Bueno, es un modelo de país el que se está construyendo, no un error o una coyuntura desfavorable. Simplemente eso y muchísimas gracias. Gracias para vos, que tengas una buena jornada, Andrés.